tal, queridos colegas? Gusto en estar con ustedes. Espero que sea un buen día para ustedes y que haya sido también un buen día para ustedes, si es que ya es muy tarde. Eh, Vamos a trabajar en esta oportunidad los temas sobre desarrollo local y territorio en salud. Vamos a separar las materias en dos temas. Uno, la influencia en la enfermedad de la cultura, de la historia y del territorio, desde la lógica de la epidemiología crítica. Y por otro lado, vamos a comentar respecto de la perspectiva territorial y su relación con el desarrollo local. Como sabemos, la epidemiología clásica dice que tiene que haber una tríada que es persona, tiempo y lugar para que se provoque el fenómeno de la salud o de la enfermedad. Hay una interacción entre ellos. En tanto, la epidemiología crítica complejiza un poco más porque distintos tipos de personas, el tiempo no es igual y la interpretación de la historia tampoco, igual que el lugar. Por lo tanto, considera cultura, género, etnia, historia, futuro, inserción global, entre ellos. Nosotros vamos a abordar los temas desde la epidemiología crítica. Los temas de identidad, por ejemplo, o de cultura o de género, tienen distintas formas de verse, ¿no? Cómo nosotros, cómo nos construimos, qué imagen tenemos de nosotros mismos, cómo amanecemos por día, ¿no? Y de qué manera nos construimos y reconstruimos a diario. Todas estas cuestiones están presentes no solamente la persona, sino que con toda esta complejidad nos ayuda a definirnos y, por supuesto, influye en la producción de patología. Respecto del tema del tiempo, aquí hay un gráfico que probablemente está hasta el 2005, pero uno pudiese tener un gráfico, que va mucho más allá y probablemente esto sea mayor todavía, ¿no? Vemos que la prevalencia en obesidad en escolares ha ido incrementando muchísimo desde el 87 hasta el 2005 y ahora creo que tenemos cerca de un 40% de obesidad o de malnutrición en los preescolares de primero básico, ¿no? Por lo tanto, también hay una dimensión temporal que no es solamente el tiempo, sino que es el momento en que está. O sea, si es un momento de crecimiento, como en este caso, o es un momento de estancamiento o de decrecimiento. No es igual el tiempo. El tema del espacio, ¿no? Desde donde uno mira, aquí está también la obesidad, pero en la región metropolitana y esto es más reciente. Así que vemos que en las comunas de Vitacura, Providencia y Ñuñoa, la prevalencia de obesidad en los niños es bastante menor que en las otras comunas que son probablemente comunas más pobres, ¿no? Así que podemos ver también que si nosotros miramos desde el territorio, hay una forma de interpretación un poco distinta a la que nosotros tenemos solamente mirando las barritas, ¿no? Aquí podemos hacer algunas asociaciones más allá que el propio dato. También es importante considerar de qué manera nosotros nos insertamos en este mundo global, ¿no? Y aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, cómo se inserta Chile en el mundo, a través de qué es lo que nosotros tenemos y qué es qué entregamos al mundo, qué recibimos del mundo también. Ahora, para nosotros es súper evidente a partir de la pandemia que, claro, hay un mundo globalizado y que nos atrapa, ¿no? Yo quería mostrar aquí también que hay
intentos de globalizar o internacionalizar, como dice este Congreso, profesiones, ¿no? Eh, aquí probablemente hay profesionales extranjeros y que han debido hacer equivalente las competencias que traen desde su formación en su respectivo país a la formación de Chile, y podría ser al revés también. Traigo el tema de los salmones, puesto que es un tema gravitante en la región de los lagos. El producto de o sea, la producción de salmones es un tema gravitante por la repercusión económica que tiene. Y respecto a otras cosas que de Chile aparecen en el mundo, les muestro este mapa en donde son los lugares en los cuales se replicó la intervención de las tesis en el mundo. Una cuestión que apareció muy localmente, hizo resonancia en todas partes. Por lo tanto, vamos a mirar con un poco más de profundidad la cultura, la historia y el territorio. Comenzamos con el tema territorial. Aquí hay algunos conceptos, diría yo, respecto del territorio. Dice, producido a partir del espacio geográfico por las redes, circuitos y flujos proyectados y materializados por los grupos sociales que lo habitan o lo usan. Por lo tanto, un territorio, si bien es cierto, tiene una definición geográfica, no necesariamente es la única definición. Si nosotros entendemos territorio desde el punto de vista de las personas, tiene que ver con la conectividad también. Y si es así, entonces territorio también tiene que ver con que es la expresión espacial de los procesos colectivos de enfermedad, salud y de salud-enfermedad. También territorio puede conceptualizarse desde la porción espacial perteneciente o apropiado por un grupo social para asegurar su permanencia y la reproducción de su modo de vida. Por lo tanto, un territorio es el lugar o momento del trabajo, del ocio y del consumo. Y también el territorio es el espacio de desarrollo local, nacional o global. Ya sabemos que nuestro territorio mayor es el mundo entero. ¿Por qué es importante el tema del territorio en la situación de salud de cualquier persona y de una población o de una comunidad? Porque explica por qué poblaciones, comunidades o familias organizan su vida, su inserción en la producción y en el consumo, cómo son sus espacios recreativos, cómo son sus perfiles alimentarios y de reproducción. También marcan su dinámica y su vida cotidiana. ¿Por qué lo hacen de una determinada manera y no de otra? El territorio entonces influye en esos aspectos y también contribuye a explicar por qué conjuntos de personas o comunidades que teniendo perfiles patológicos similares, la respuesta sanitaria requiere de ajustarse desde condiciones locales para tener una respuesta más efectiva. Esto significa que abordar la obesidad en las distintas comunas de Santiago o de comunas de incluso barrios, ¿no?, requiere de una respuesta que sea más ajustada a su medio. Implica que el territorio contribuye a diferenciar y a hacer más efectiva la respuesta sanitaria si es que nosotros tenemos suficiente conocimiento respecto de este espacio o porción territorial que nos toca, sobre el cual nosotros tenemos influencia o podemos intervenir. Jaime Breil, que es uno de los que ha mencionado el tema de epidemiología crítica, dice que el paradigma contrahegemónico, es decir, no el de la epidemiología clásica,
incorpora la complejidad y las relaciones de producción, propiedad y poder que están presentes en un territorio como condiciones de la materialidad social que determina el campo de salud de un grupo humano. Es decir, los campos de salud de las personas tienen condiciones que no son solamente materiales, sino que son condiciones que también están condicionadas por el poder y por la inserción global o la condición de marginalidad o no que pudiesen tener estas poblaciones. Campo de salud, entonces, condiciona la salud familiar, individual y colectiva. Comentábamos que era el lugar o momento del trabajo, del ocio y del consumo, y que también es espacio de desarrollo local, nacional, global. Se entiende el campo de salud como la interacción entre la biología humana, el medio ambiente, el estilo de vida y la organización de la atención de salud. La diferencia entre los determinantes sociales es que, más que determinantes, son campos de posibilidades. Es decir, dependerá de cómo interactúe la biología, el medio ambiente, el estilo de vida con la organización de la atención de salud, por ejemplo, para tener un resultado sanitario de una manera o de otra, ¿no? Por lo tanto, hay que considerar no solamente la existencia de estas condiciones, sino su interacción. Veamos qué cosa, hay algunas conceptualizaciones más teóricas respecto del territorio. Por ejemplo, dice espacio construido por el tiempo y en el tiempo, de manera que cualquier segmento de un territorio, una provincia, una comuna o una localidad, es el resultado del proceso del tiempo, resultado y proceso al mismo tiempo, de la naturaleza y del tiempo y de los seres humanos y los pueblos que han habitado en él. Esto significa que un territorio se está construyendo y deconstruyendo siempre. Luego, otra conceptualización dice, tanto territorio como salud son al mismo tiempo procesos y productos, resultado de las relaciones sociales y de los modos de producción que proponen formas específicas de relación con la naturaleza y de vivir y del enfermar. Vuelvo a señalar entonces que el territorio no es una cuestión estática, sino que es una cuestión que está construyéndose, que está deconstruyéndose y que está armándose y desarmándose cada día. Cuando hablamos de territorio, esto, fíjense que esta es una representación del año 72. Dice, espacio socializado y apropiado por sus habitantes, cualquiera sea su extensión. Y esto del año 72 dice, el espacio cotidiano tiene que ver con la recámara, la persona y el gesto inmediato, la casa, el barrio y luego el espacio hebdomario, que significa semanal, que es la ciudad centrada, luego la región y excepcionalmente el vasto mundo. Hay que considerar en esta concepción de los territorios que existe ahora un territorio virtual que conecta la recámara del departamento con el vasto mundo. Por lo tanto, hay una otra forma de concebir los territorios también desde este punto de vista de la incorporación de la virtualidad en nuestra vida cotidiana. Vamos con los temas históricos. La historia dice relatos épicos de los acontecimientos pasados. Por ejemplo, ¿qué pasó en Chile entre 1970 y 1980? Iquique y Antofagasta en 1879.
la Araucanía entre 1500 y 1800, lo que ha pasado con las mujeres en la religión, los evangelios de la Biblia, en fin. Son relatos entonces, pero medios épicos, ¿no? O sea, en el sentido de que sean trascendentes. A eso se refiere con lo épico. Estos relatos son una interpretación de los hechos que acaecieron tiempo atrás. Pero como es una interpretación, por supuesto, puede contener visiones no consensuadas y habitualmente dicen, ¿no?, que la historia la construyen o la dictan los vencedores. Por lo tanto, puede expresar la visión de grupos de poder o la visión, por supuesto, de quien escribe la historia. Ahora, cuanto esta visión sea más consensuada, el colectivo se cohesiona mucho más porque entiende que hay una raíz común. La visión consensuada no implica que haya una visión única, sino que es una visión que admite un núcleo, pero no necesariamente todos comparten la misma concepción, sino que entienden la posición del otro. Ahora, esto igual es interesante porque nosotros tenemos un pasado, ¿no? Y hay algunos elementos con los cuales nosotros construimos también nuestro propio relato ético, ¿no? Y hay algunas características personales y familiares. Esto resulta ser un ejercicio interesante cuando se hace en un colectivo. No lo puedo hacer personalmente, pero también en un colectivo es importante o es interesante hacerlo más bien, puesto que da cuenta de algunos fenómenos que trascienden a las familias y a las personas. Por ejemplo, si yo miro nombre, apellido, edad, sexo, género, lugar de pertenencia, las causas de muerte de los ancestros, el trabajo de los padres, de los abuelos, cuáles son los relatos familiares identitarios. Seguramente que ustedes conocen o no saben, pero todas las familias tienen secretos y estos secretos de familia también ayudan a construir el relato de mí como persona, ¿no? ¿Cuál es el idioma, el linaje, la estirpe familiar? ¿Cómo se ve eso desde el pasado hasta ahora? ¿Cuáles son las formas de recreación y de preparación de alimentos? Los rituales familiares que hay. También influyen los viajes y los contactos interculturales. ¿Qué manejo de los idiomas tengo yo? En el sentido de que cuando yo soy capaz de interactuar en un idioma distinto al mío, estoy entendiendo e insertándome también en otra cultura. Si esto se hace como un ejercicio colectivo, como les decía, nos vamos a dar cuenta de que hay algunas cuestiones que son comunes para un cierto conglomerado de personas. Si nosotros lo miramos en perspectiva, vamos a poder hacer alguna relación entre lo que pasa con mi familia y algunos acontecimientos que han tenido lugar en nuestro propio espacio territorial, ¿no? Este es un ejercicio que no es un ejercicio histórico, pero intenta mostrar algunas cosas que son como hitos y que tienen que ver con la construcción de la salud y la idea de mostrar a la salud no solo como un producto de salud, sino como un producto social, como ese, ¿no? Aquí estamos en los años 60, 70, por allí. Algunos de ustedes podrán reconocer esto, pero era, digamos, partos en domicilio. Miren las tocas de las enfermeras, la cantidad de familia, en fin, la atención domiciliaria en las casas, sin luz, fíjense ustedes, niños durmiendo en la calle, la pobreza, la instrumental, digamos, clínico de vidrio, en fin, cuestiones que ya no se ven. Salud, entonces, producto social, ¿no? Ya vimos, no es que surge sola, sino que surge en función de ciertas condiciones que están en el territorio, en el ambiente, en la globalización, en la cantidad de recursos disponibles, en la inserción global que se tiene, en fin. Este es nuestro producto social ahora, ¿no? Mm,
partos bajo agua, niños y personas obesas, el tema de los accidentes, la buena salud de las personas mayores o la cantidad de medicamentos que se toman, la salud digital, el aislamiento, los temas de internet y este que dice, cuando observas al niño antivacunas usando el filtro de edad para ver cómo se va a ver de viejito. Pobrecito, se va a ver igual. Entonces, nosotros tenemos una salud que es un producto social. Por lo tanto, nuestra capacidad para hacer salud desde salud es limitada si nosotros no consideramos el territorio. Veamos el tema cultural ahora. La cultura, dicen los antropólogos, que son los que estudian este tema, la cultura es una comunicación. También la cultura se puede ver como reservorio de saberes y la cultura también se relaciona con la visión de mundo que cada cultura o grupo cultural tiene. Son estas entonces dimensiones analíticas para la cultura. Estas dimensiones analíticas finalmente, este conjunto de dimensiones influye en la identidad de las personas. La identidad es importante desde varios puntos de vista. Dice Fromm que es una necesidad tan vital e imperativa que el ser humano no podría estar sano si no encontrara algún modo de satisfacer su identidad. Dice también la presencia del yo como algo externo es un concepto asociado a la concepción divina. Es decir, yo soy materialmente diferente a otro que es divino. Luego dice también que es una necesidad afectiva, eso sea, es un sentimiento, que es una demanda cognitiva, es decir, tengo conciencia de mí mismo y del otro como dos personas distintas. Es un imperativo para la acción. El ser humano tiene que tomar decisiones haciendo uso de su voluntad y su libertad. Tal es el Dasein que describe Heidegger. Luego, Maturana y Varela hablan de la identidad como la epigénesis, por ejemplo, es decir, aquella cuestión, aquel núcleo que se mantiene y que permea y que se permea por los bordes en contacto con el entorno. Y hay otro señor que se llama Rupert Sheldrake, que habla de los campos morfogenéticos y que habla de moléculas de identidad también. Entonces hay muchas formas de asumir la identidad. Esto es importante porque nosotros tenemos seguramente una concepción de identidad de la cual tampoco somos tan conscientes, pero seguramente más de alguna de estas formas de mirarlo nos calza de una manera o varias nos calzan para intentar definir mi identidad. Sin embargo, dicen que hay una crisis de identidad. Ahora, ¿por qué hay una crisis de identidad? Dice que, o sea, ahora se entiende lo que nosotros estamos diciendo, ¿no? Que hay muchas formas de entender la identidad. Por lo tanto, esta cosa de tener una concepción única como lo que se llama racionalismo positivista es resistida, ¿no? Desde el fondo, desde la ontología, ¿no? Y eso da paso, dice, a un sano eclecticismo, en el sentido de que tenemos distintas formas de mirar las cosas y podemos aceptar cada una. Por otro lado, los relatos que generan cultura y legitimidad se resquebrajan, es decir, no tenemos nada cierto ahora, está como todo construyéndose. Las instituciones, la religión, en fin, la historia, todo está resquebrajado, nada es como permanente y monolítico. También los temas de identidad se permean porque hay discursos autonómicos similares, pero en grupos distantes. Entonces es como raro esta cosa de que hay eh, sincronías o similitudes en
gente que no se toca mucho, sin embargo tiene necesidades que parecen ser muy similares. La aparición de la no conciliación de los discursos como un valor, es decir, la aceptación y valoración de la diversidad y no de la uniformidad, también provoca crisis de identidad. Otra cuestión que influye es que los espacios públicos comunes no son espacios apropiables, no son espacios de permanencia. Dice, espacios públicos comunes se convierten en espacios de no permanencia. Y por otro lado, la crisis de identidad también se relaciona con la valoración de la inmediatez y lo desechable. Es decir, todo tiene que estar rápido y al toque, ¿no? Al touch. Entonces, ¿qué no queda de permanencia? ¿Cómo es esta cosa que a nosotros nos construye como persona, pero al mismo tiempo nos modifica en relación con el entorno? ¿Qué nos pasa a nosotros con eso? Hay algo que permanece o que es un poco más permanente que la identidad, pero que al mismo tiempo hace muchas identidades provocan esto, que es la cosmovisión, es decir, la cultura como visión del mundo. Entonces, la religión, la filosofía, la ideología, el sistema simbólico, la relación con la naturaleza, nos da un sistema de valores, ¿no?, que dan sentido a la acción de todos los días y que me permite al mismo tiempo ciertas coordenadas para poder interpretar el mundo que me rodea. Es muy difícil para nosotros ver nuestra propia cosmovisión. Es más fácil mirar cómo piensan los demás a darme cuenta en realidad cuál es mi propia cosmovisión. Quiero aquí hacer un ejercicio de cosmovisión o cultura profesional universitaria. Pareciera que nuestra cultura profesional universitaria implica capacidad creadora e innovadora, la capacidad para permeabilizarse y adaptarse, la voluntad para intervenir en mi misma cultura y la voluntad para intervenir sobre su entorno. Tal vez estas sean algunas características de la cultura profesional universitaria, pero esto se refleja en que cada profesión tiene una forma distinta de aproximarse a una situación problema. Es decir, yo puedo tener un juicio o un razonamiento profesional que es distinto. O sea, un abogado no piensa igual que un ingeniero, por ejemplo. La forma de aproximarse al problema es distinto. Y la distinción entre profesiones de la salud también existe. No es igual, por ejemplo, un tecnólogo médico a cómo se enfrenta y resuelve los problemas, a cómo se enfrenta y resuelve los problemas una enfermera. O un psicólogo, cómo se enfrenta y resuelve la situación, no es igual a cómo lo hace un kinesiólogo. En fin, esto es, reconocer esto es importante, puesto que influye en la valoración que nosotros tenemos de las otras profesiones, porque entendemos que nuestros juicios son propios, pero no excluyen a los otros, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una forma de aproximarnos que no es la única y que requiere de complementarse con otras. También nosotros podemos, digamos, permear esta cultura profesional universitaria desde las diferentes experticias laborales, porque esta forma de aproximarse nos da una idea de para qué somos buenos y a cuál es nuestro aporte que nosotros podemos hacer. Sin embargo, nosotros tenemos que tener cierta capacidad cognitiva similar y lo más importante todavía es que nuestra capacidad metacognitiva sea también similar. Y a eso se refiere con que tenemos que tener cierta capacidad creadora e innovadora, de permeabilidad y adaptación, de voluntad para intervenir y modificarse a sí misma y también para intervenir en el entorno. Hemos entonces trabajado los temas de cultura, territorio e historia. Ahora
vamos a mirar el tema del desarrollo local desde lo local. O sea, cultura, territorio, historia, esta capacidad que teníamos, ¿no? Y de las dimensiones analíticas vamos a mirarlo ahora desde el desarrollo local. Entonces, vamos a trabajar perspectiva territorial y desarrollo local. Vamos entonces con perspectiva territorial y desarrollo. Ya decíamos desarrollo local desde lo local, en el sentido de que hacemos alguna diferencia porque muchas veces se habla del desarrollo local pensando desde fuera, pero este es desde dentro. Esa es la idea, ¿no? Desde lo local. Entonces vamos a intentar trabajar esta perspectiva territorial y su influencia en el proceso salud. Vamos a trabajar algo sobre lo que es desarrollo. Y hay algunas preguntas que son relevantes para poder circunscribirnos lo que nosotros podemos entender por desarrollo. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo queremos vivir en el lugar donde vivimos? ¿Por cuánto tiempo nosotros queremos estar allí? Y va a tener que ver con mi raigambre, con mi pertenencia, con mi identidad, con lo que yo sepa del territorio, ¿no? Y también cuánto yo quiera persistir y estar allí. ¿Cuántas generaciones? Eso también es importante, ¿no? Si nosotros podemos reconocer que nuestra familia ha estado vinculada a ese territorio y ha estado cuidando ese espacio por mucho más tiempo, también de una perspectiva diferente a lo que nosotros podemos entender de lo que es desarrollo. También, ¿qué responsabilidad sentimos en la preservación y fortalecimiento de la familia, la cultura, el agua, el aire, la energía, los pájaros, en fin, lo que sea? ¿Qué responsabilidad tenemos con el espacio donde nosotros vivimos, ocupamos? ¿Estamos preocupados de la vida que le vamos a estar legando a nuestros descendientes? ¿Qué es lo que hace salud para el desarrollo en este contexto, ¿no? Para aportar a que queramos vivir donde vivimos, para que las generaciones cuiden lo que tenemos, con la responsabilidad por la preservación y fortalecimiento de estas otras cosas, ¿no? Y con el legado que nosotros estamos entregando a nuestros descendientes respecto de la forma de vida que vamos a tener. Bueno, si nosotros quisiésemos conceptualizar desarrollo, dice, hay algunos, por supuesto, gente que lo piensa muy bien, dice, propiedad emergente de un sistema territorial adaptativo, complejo, dinámico, disipativo y autopoyético. Ese es el señor Boissier que habla de eso, ¿no? Entonces, dice que un territorio, o sea, que es un propiedad emergente, es decir, que aparece después de las adaptaciones territoriales en complejidad y en dinamismo, tratando de disipar energías, pero al mismo tiempo siendo autopoyético, es decir, reconstruyéndose cada vez a sí mismo. Dice otra cuestión un poco más simple, habla que pobreza es un problema o consecuencia del desarrollo de otro. Lo dijeron durante mucho tiempo, mucha gente todavía sigue diciéndole. Hay otros que hacen diferencia entre pobreza y pobrezas, para decir la antítesis del desarrollo. Y otros que hablan que desarrollo es la felicidad y bien morir, como el país de Bután, que lo encuentro extraordinario por lo que ha hecho, cómo ha puesto el tema de la felicidad en los temas de desarrollo. Bueno, eso es desarrollo, pero ahora veamos el tema de desarrollo local. Desarrollo local vinculado a gobernanza. La gobernanza entendida como la capacidad de las sociedades humanas complejas de dotarse a sí misma de sistemas de representación, de instituciones, de reglas, de procedimientos
y medios de evaluación y de entidades capaces de generar interdependencias de manera pacífica e intencionada al interior de este territorio o con otros territorios. Quiero decir que gobernanza no es igual que gobernabilidad desde esta lógica. Gobernabilidad implica la estabilidad de las entidades del Estado, de las instituciones del Estado. En cambio, gobernanza tiene que ver con la capacidad que tienen las sociedades humanas complejas, no necesariamente el Estado, sino que los grupos comunitarios para dotarse de formas de representación, de formas de evaluación y de cómo genera interdependencia. Vale decir, puede haber gobernabilidad, mucha gobernabilidad, pero poca gobernanza. Por otro lado, la mayor capacidad de gobernanza, o sea, una mayor capacidad de gobernanza implica una presencia de un Estado bastante menos presente entre todos. Puede ser a mayor gobernanza, menos Estado. Uno podría decir eso. También el desarrollo local puede mirarse desde el consumo energético. Y es así como Max Neff ha acumulado esta palabra que dice ecozón, que es la cuota de consumo de energía de un ciudadano cualquiera, con la cual satisface sensatamente sus necesidades básicas sin marginar a nadie. Es decir, el desarrollo local tiene también esta acepción que tiene que ver con el consumo energético, ¿no? Que debería ser bastante más eficiente. Desarrollo desde el territorio no necesariamente implica que no esté, que esté aislado, ¿no? El desarrollo local no significa aislamiento, significa que tiene que estar conectado, que hay un concepto que se llama glocal y que implica una relación dialéctica entre el territorio y la globalización, ¿no? Esto es glocal, ¿no? Lo global y lo local conectado. Les muestro esta imagen para mostrar cuál es el espacio del desarrollo local. Vemos dos triángulos que están uno sobre otro, ¿no? En uno dice país, región, provincia, comuna, ¿no? Que es la organización político-administrativa de un país, de una nación, de un país más bien, o de un estado. Y por otro lado, en el triángulo de abajo, habla de individuos, familia, grupos de interés, organizaciones de segundo piso o de tercer piso, es decir, grupos de interés con otros grupos de interés organizados son las construcciones sociales de segundo piso y luego estas construcciones de segundo piso construyen organizaciones de tercer piso. Lo que se ve aquí es que el país penetra muchísimo, ¿no? Todo lo que es la organización del Estado penetra muchísimo. Y nosotros, nuestro tejido social, básicamente se circunscribe a nosotros como familia, al barrio, ojalá, y a los grupos de interés. Hay pocas organizaciones de segundo y tercer piso que puedan provocar una contraparte interesante a las políticas del Estado. Por lo tanto, el desarrollo local es un espacio, es un pequeño espacio que está muy intervenido y que pudiese, digamos, ampliarse si es que hay fenómenos de desconcentración, que significa empoderamiento, organizaciones locales y un plan de desarrollo de estas organizaciones locales para un determinado territorio. Desconcentración porque implica que estas organizaciones van a influir
en la organización del Estado de tal modo que el poder se reparta mejor. Por eso se llama desconcentración. Esta es la flecha, digamos, que emerge desde la base hasta la cúspide. Y por otro lado, es importante que desde el Estado y desde el país exista la voluntad de descentralizarse, lo cual significa adaptar las políticas genéricas a casos concretos en cada entorno local, de tal modo que el desarrollo local se produce a través de la conjunción de dos opuestos que son complementarios, lo que hace los fenómenos de descentralización y lo que provocan los fenómenos de desconcentración. Nosotros estamos intentando como sociedad lograr un tejido social un poco más activo, ¿no? Más propositivo, más investigativo, en fin. Desde salud, creo que se ha hecho una tarea importante a través de los comités de desarrollo local, ¿no? Como para poder hacer estas organizaciones o grupos de interés y probablemente desde allí pudiesen surgir algunas organizaciones de segundo o de tercer piso. Esto, ¿qué es lo que implicaría, no? Implicaría que las políticas de salud tendrían que adaptarse a las condiciones que las organizaciones locales presenten en su plan de desarrollo, que por supuesto incluye salud, lo cual significa una contraparte muy informada, muy activa, muy empoderada, ¿ah? que, a la cual no se le puede decir que no, y que es necesario encontrar consensos de tal modo de que las acciones que se hagan en salud se adapten a los entornos locales de una manera más efectiva y eficiente y que exista una corresponsabilidad en los resultados. Ya vemos que esto es una cuestión un poco complicada, pero sin embargo que es necesario construirlo, ¿no? Bueno, dicho eso, vamos a algunas conceptualizaciones respecto de lo que es desarrollo local. Desarrollo endógeno, ¿no? O sea, endógeno, desde dentro. Significa transformar el sistema socioeconómico, reaccionar a los desafíos externos y un aprendizaje social para introducir formas específicas de regulación social respecto de este propio desarrollo, ¿no? Hay varios autores que hablan de eso. Por otro lado, se dice desde el punto de vista más económico, ¿no? Producción y reproducción centrado en lo local, pero en una relación dialéctica y dinámica conectada con lo global. Por otro lado, también se dice que el desarrollo local nace desde la base y tiene que responder primero a las necesidades de la gente que está en ese territorio. Bueno, se habla de local, como les comentaba, ¿no? En esta relación dialéctica donde se dice tenemos que pensar en global, pero nuestro actuar tiene que ser local, ¿no? Cuando hablamos también de desarrollo local, ya se los había mencionado al pasar, que es importante saber qué cosa contiene un territorio, cómo nosotros conocemos en profundidad cuáles son las relaciones internas que se dan al interior del territorio y cómo eso se conecta con las dinámicas de salud o enfermedad de los habitantes. También es importante saber entonces que junto con este desarrollo local hay un desarrollo global. Implica que esta porción territorial, este espacio, que puede ser un sector, que puede ser el sector o puede ser también el área de influencia de un CEFAM, por ejemplo. Estoy refiriéndome a espacios microlocales, también podría ser una comuna, si es que la comuna no es muy grande, pero son espacios pequeños. Por lo tanto, como son espacios pequeños, tienen que estar conectados con un territorio de referencia, con un territorio más global y conectados sus propios sistemas o procesos de desarrollo con los procesos de desarrollo globales.
hay muchas teorías de desarrollo. Yo tenía una presentación bastante más larga respecto de eso, pero solamente quiero enunciárselo. El desarrollo lo ven como progresión, desarrollo, por ejemplo. Se ve como intervención en el ambiente, por ejemplo, capitalismo, comunismo. Se ve como cultura, por ejemplo, etnodesarrollo, ecodesarrollo. Se ve como proceso, por ejemplo, la relación centro-periferia, las regiones ganadoras y perdedoras. Se ve como eje, desarrollo económico, desarrollo cultural, desarrollo, en fin. Se ve como espacio, local, regional, global, más grande o más pequeño. También se ve en su sentido ontológico, desarrollo para la armonía, para la felicidad. Detrás de eso hay paradigmas, hay tensiones ideológicas y hay posiciones hegemónicas entre cada uno de esos. Yo quisiera centrarme en dos cuestiones, que es uno, en cultura, como entendiendo el desarrollo como etnodesarrollo o ecodesarrollo, para decir que emerge cuando la contaminación es un elemento regulador de la producción, cuando se constata que el bienestar social no está directamente asociado con la riqueza, y cuando la relación capital, trabajo y empresa se tensiona desde los modos de producción y reproducción cultural. Entonces empieza a ser no satisfactorio, por ejemplo, la relación trabajo, capital, trabajo, empresa, desde la lógica del etnodesarrollo o del ecodesarrollo, no es coherente como nosotros lo pensamos. Hay otros ejes sobre los cuales pueden causarse. Ya les decía, tensiones ideológicas, paradigmas, hegemonía. Acá les muestro esto solo para mostrar el trabajo que hizo Jorge Alchao respecto de la racionalidad económica mapuche con su tesis de magíster. Lo que él hizo fue hacer un esquema de qué cosas influían en cuando una persona mapuche adscrita culturalmente a la cultura toma decisiones. Es sumamente interesante, lamentablemente poco el tiempo, pero ustedes pueden revisarlo con más detalle. También la otra forma que me gustaría profundizar un poquitito más respecto de las teorías del desarrollo es esto de como ontología, es decir, la búsqueda de la felicidad o de la armonía. Y se habla de economía de la felicidad. Esto significa pensar y estructurar una teoría y una práctica económica que permita al individuo ser más feliz. Así, no tener más plata, sino que ser más feliz. No tener un Producto Interno Bruto más grande, sino que la felicidad interna bruta que crezca más, ¿no? Esto empezó a medirse en Bután a través del budismo y tiene un correlato en las culturas originales de nuestro país, que tiene que ver con el buen vivir, ¿no? Ahí hay algunos representantes de esto de economía de la felicidad, que parece una cuestión súper interesante y que me parece que a partir de la pandemia y este resquebrajamiento también del modelo económico que estamos viviendo, va a ser cada vez una cuestión que va a empezar a tener un poco más de visibilidad. ¿Quiénes son los países más felices? Aquí hay una serie de formas de medir a los países más felices que utiliza Naciones Unidas, ¿no? Por supuesto, considera el Producto Interno Bruto, considera también el apoyo social, considera la esperanza de vida, la libertad para tomar decisiones, la generosidad, la percepción de corrupción, el afecto positivo, cuánto se ríe la gente, y el efecto negativo, a la tristeza o el enfado, ¿no? Hay formas de medirlo según por supuesto uno puede, digamos, puede cuestionar muchas de estas formas, pero es lo que hay para medirlo, es la wincha que hay, y probablemente necesite muchas adaptaciones y necesite también otras formas de medir. Lo que sale, miren, aquí están en el recuadro de la izquierda, está puesto qué corresponde a cada una de las columnas que están puestas allí.
el PIB per cápita, el apoyo social, la esperanza de vida, la libertad, la generosidad, la corrupción, la distopia y ahí está el intervalo de confianza para cada uno de ellos, ¿no? Ya les estoy mostrando allí el puntaje de Chile, está en el número 27, esto es 2016, así que seguramente ahora está bastante más malo si se midiera. Y allí están los países que son los más felices según esta encuesta, ¿no? Le recomiendo leer o algo sobre la economía de la felicidad en Bután. Hay algunos videos que son sumamente interesantes en donde este ministro de la felicidad, habla de cómo es la vida en Bután. Dice, nos interesa que las personas tengan vidas con sentido. Bueno, les comentaba que las dimensiones del desarrollo como espacio, se los muestro porque a nosotros nos interesa, para efectos de esta presentación, el desarrollo local, ¿no? Eh, Sabemos que globalización tiene que ver con esta capacidad para comunicarnos instantáneamente y que tiene repercusión en los sistemas financieros y efectos en la contaminación. Ya vemos cómo ha sido de importante esta cosa de lo global, ¿no? Sin embargo, lo global releva lo local por esta cosa del efecto mariposa. Fíjense ustedes que leí en alguna oportunidad que si el señor este que se comió el murciélago lo hubiese cocido un par de segundos más, unos minutos más, no habríamos tenido pandemia, ¿no? Entonces hay a veces acciones locales mínimas, y a eso se refiere con el efecto mariposa, que tienen en ciertas circunstancias una resonancia muy grande. Como les decía, si nosotros vamos a creer en este efecto mariposa, ¿no? El señor podía haber cocido mejor el murciélago y no habríamos tenido pandemia. También implica contacto territorio a territorio, más que país a país, sino que territorio a territorio. Y en esta cuestión espacial hay una coexistencia de identidad transversal y de una identidad particular. O sea, nosotros podemos tener una identidad como por ejemplo, como sureños, pero también tenemos una identidad más mundial, ¿no? Más como, no sé, chiquillos que tienen sus comunidades de juegos, ¿no? Y que hay de todas partes del mundo. Entonces, hay una identidad particular que nos nutre como persona, pero también tenemos una identidad transversal que nos acerca a otros grupos humanos. Por lo tanto, no es solo una identidad, hay varias, ¿no? Tenemos muchas identidades. Podemos coexistir en muchos territorios. Quería mostrar entonces esto de que cómo logramos la felicidad o el desarrollo, si queremos ponerlo aquí. Tenemos que lograr que haya una interacción entre el territorio del cual nosotros estamos parados, donde estamos parados, con el territorio mayor, a través de cuestiones económicas, tecnológicas, políticas, ecológicas, sociales, culturales, cuestiones demográficas, epidemiológicas y también con coyunturas. Les pongo allí esto que dice peste y que en realidad no es ninguna epidemia, sino que es una sigla que habla de que hay que buscar elementos políticos, económicos, sociales, tecnológicos y ecológicos para fijarnos en las interacciones que se establecen entre el territorio y el entorno, entre el territorio y lo que se viene al futuro también, ¿no? Como proyección. Entonces, PESTE no es sino que es una sigla que habla de las interacciones en los ámbitos político, económico, social, tecnológico, ecológico, de tal modo que esa cuestión influye también en la construcción de desarrollo local o de felicidad, si es que lo queremos poner desde su sentido más ontológico. Es lo que quería comentarles para ustedes.
Espero que les haya resonado algunas cosas. Aquí estaré atenta a encontrar sus comentarios y sus acuerdos y sus desacuerdos a propósito de esta sesión que hemos compartido hasta ahora.